50-48, varía según quien tome la foto, ¿no? Pero siempre está en ese orden y que los demás, todos juntos, no hacen el 3%. No es cierto. Yo en los estudios de inteligencia que yo manejo, que no son encuestas, yo creo que después del 28 nos tenemos que sentar a hablar de las encuestas y los encuestadores y las encuestadoras. Pero en los estudios que yo manejo, por ejemplo, tengo que entre lo que yo llamo la oposición alternativa, ese sector está por encima de los 15 puntos, sumando a las candidaturas. Todavía estamos a tiempo incluso, tenemos hasta el 18 para ver si algunos de esos actores de la oposición alternativa se suman, se declinan alguno en favor de otro. Les haría muy bien esto también, no nada más al tarjetón electoral, sino que también le haría esto muy bien al tema de crecer y de participar para pensar post 28 de julio, que es lo que la oposición también debe tener en cuenta, que la oposición no muere el 28 y que por el contrario, después del 28 necesitamos una nueva oposición en este país. Entonces, en base a eso, si quieren sacar unos números robustos, deberían de unificar algunas candidaturas. Pero ese sector sobrepasa los 15 puntos. Entre los dos candidatos más fuertes que se perfilan, que es el que lleva la MUT y el que lleva la MUT, un nuevo tiempo y todo este tema, y el candidato del PSV, yo veo unos resultados cerrados donde efectivamente gana Nicolás Maduro. Un escenario como 2013, Enrique Capriles Maduro. Sí, yo creo que la diferencia es corta, pero además porque, bueno, tenemos más de 4 millones de votantes fuera del país, yo creo que la diferencia es corta porque además yo no tengo esos números donde aquí va a salir a votar el 80% del país. Eso no existe. Yo creo que igual vamos a tener una importante tasa de abstención, pero también a eso le tienes que restar lo que está fuera del país. Claro, hay una estimación que han hecho algunos directores de encuesta. El caso de Yepes este fin de semana hablaba de entre 11 y 12 millones, porque hay una abstención estructural, que son cerca de 4 millones de venezolanos que no están en el país, según algunas cifras, y que no van a poder participar. Y si a eso se le suma ese 30%, que es una abstención histórica en los procesos electorales, hablamos de un padrón que pudiera estar llegando a los 12 millones. Sí, los números que yo manejo, una participación que estaría en los 11.870.000 votantes, pues lo tenemos bien estudiado, porque a los 21.400.000 y algo que tiene el padrón, tú le tienes que restar ese 20%, esos 4 millones por lo menos, entre 4 y medio, que están fuera, y a partir de allí empiezas a hacer tus cálculos. Y fuera de eso, entonces tú tienes un PSV que se presenta estructuralmente, históricamente, con una base electoral fuerte, dura, que podría estar entre los 4.800.000 y los 5 millones de votos. Y allí tienes un escenario. Lo que pasa es que en la ecuación de ellos nunca meten a la oposición alternativa. Eso le tienes que quitar el 15 y un poco más que se va a llevar la oposición alternativa. Ahora, allí los números se cierran. Indira Urbaneja habla de una base sólida del PSUV, pero en este escenario hay que sumar la ecuación del rechazo, porque las encuestas también nos hablan de un 80% del país que quiere cambio. Y la dificultad pues, que pareciera plantearse al Partido Socialista Unido de Venezuela es que sí, pueden tener la estructura, pueden tener la capacidad de movilizar, pero no saben por quién vota el que mueven, ¿no? Bueno, podría haber un voto castigo, que algunos dicen va a ser determinante en esta situación. Te voy a decir algo. El que es chavista, al menos que le hayan comprado la conciencia, jamás va a votar por el extremismo. Entonces yo creo que ese chavista, más que un voto castigo, lo que pudiera hacer es abstenerse. Pero en todo caso, yo también te puedo hablar de muchas realidades donde chavistas que estaban descontentos con algunos temas del gobierno, de algunas situaciones de cómo se venía llevando el gobierno, hoy María Corina Machado, gracias a ella, pues ese chavismo también ha tomado conciencia y se ha reunificado. Entonces, ciertamente puedes compensar lo que tienes en rechazo con algunos que estaban pensando en abstenerte, pero también tienes que pensar que hay gente de oposición que por lo menos a mí me ha manifestado que nunca ha votado por el chavismo y que estaría dispuesto, y hemos visto como alcaldes de oposición y gente que estaba liderando partidos de oposición se han sumado al chavismo. El que quedó de segundo en la primaria ahora dice que va a votar por Maduro. Bueno, sí, porque es que el problema es que se están dando cuenta que lo que va a haber el 28 de julio en este país no es una elección natural, normal, chavismo-oposición. Lo que vamos a tener el 28 de julio es la disputa por el país que tenemos hacia adelante. Por ejemplo, yo el 28 de julio voy a votar por mantener la soberanía y la independencia de este país. Yo jamás podría votar por ninguna opción
que represente, por ejemplo, la entrega del territorio, por ninguna opción que haya pedido sanción al país, por ninguna opción que haya pedido intervención militar extranjera. Entonces empieza a haber un efecto conciencia. Incluso eso no quita que dejes de ser opositor. Conozco gente que va a seguir siendo el 29, el 28 de julio, después que vote va a seguir siendo opositor, pero que prefiere votar hoy por una opción distinta, porque es que además la señora Machado y ese sector de oposición se encargó de excluir precisamente a mucha gente de oposición que hoy está mala, y ellos también van a recibir un voto castigo. Si tú me hablas del voto castigo hacia el gobierno, yo te puedo decir que también hay mucho voto castigo hacia la oposición. Pero ese voto castigo resultaría así como difícil creer, lo hablamos al regreso de la pausa, resultaría difícil de creer que un chavista votara por la mesa de la Unidad Democrática, resultaría difícil creer que un opositor vote por Maduro. No, te voy a dar